Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, consejera. Como dije ya en el pasado pleno y a tenor de su intervención respecto a la estructura del nuevo gobierno, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, siempre hemos defendido que la organización de los departamentos que conforman un gobierno debe contribuir a la eficacia y a la eficiencia de las políticas que desarrolla y debe ser esta y no otra la razón que determine el tamaño del Ejecutivo. Y al igual que con los altos cargos, el número de asesores también debe ir íntimamente ligado a las competencias que cada consejería debe desarrollar. Y con el desorbitado incremento del número de altos cargos y de asesores de este nuevo gobierno respecto al anterior, un total de 48, podría pensarse que en el camino entre la salida del gobierno de progreso y la entrada del actual, pues se han producido situaciones imprevistas que han exigido tomar decisiones radicales respecto a la composición del gobierno o que pues han surgido nuevas tareas y nuevas competencias que también han obligado a incrementar de forma significativa las estructuras de dirección, pues con la creación de consejerías, de secretarías generales técnicas, de viceconsejerías, de direcciones generales o de asesorías, en aras, lógicamente, a una mayor eficiencia, pero que sepamos, nada de eso ha ocurrido. Y como desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, no afirmamos nada que no podamos demostrar, que no podamos sustentar con datos, pues a los datos nos remitimos. Y cuando hablamos del desorbitado incremento en el número de miembros y por ende del incremento de los costes, y eso sí, a diferencia de algunos de los que están en el gobierno o que lo apoyan, que hacen afirmaciones con datos extraídos de recortes de periódicos interesadamente manipulados, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, ahora y siempre, utilizamos para sustentar nuestras afirmaciones datos oficiales, en este caso los del portal de transparencia del Gobierno de Canarias, o lo que es lo mismo, los datos de este gobierno, datos que supongo no pondrán en duda. Y esos datos dicen que el actual gobierno está compuesto por 140 altos cargos y 130 asesores, es decir, 26 altos cargos y 22 asesores más que el gobierno saliente, el gobierno del Pacto de Progreso. Y reitero, sin que conozcamos la existencia de nuevas tareas ni de nuevas competencias o de competencias ampliadas que justifiquen incrementar de forma importante las estructuras directivas en aras, como antes les dije, a una mayor eficiencia. Y como en esta vida nada es gratis, el coste del actual gobierno de Canarias, conformado por 270 personas, 48 más que el gobierno saliente, asciende a la friolera cantidad de 78,5 millones de euros. Lo repito, un gobierno con un coste de 78,5 millones de euros, el gobierno más caro de la historia de Canarias. Y dado, consejera, que mejorar la eficiencia e incrementar desorbitadamente los recursos para cumplir con los mismos objetivos son, a todas luces, acciones radicalmente contrapuestas, pues le pedimos que nos justifique, en primer lugar, qué nuevas tareas y competencias ampliadas justifican incrementar en 48 nuevos efectivos el número de altos cargos y puestos de confianza de este Ejecutivo. En segundo lugar, que dado que por definición la eficiencia significa el cumplimiento de los objetivos programados con la utilización del menor número de recursos posibles, explícanos cómo este gobierno puede justificar expresiones como las contenidas en el documento del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Coalición Canarias, como que la eficiencia debe dejar de ser una declaración de intenciones, mientras que a la vez derrochan ustedes los recursos. Explíquenoslos, por favor, pero además hágalo menudito, porque a bote pronto lo único que acierto a deducir es que entre lo dicho y lo hecho por ustedes o para ustedes siempre va un gran trecho. Y por último también le pido que nos diga en qué parte de los programas electorales de Coalición Canaria y del Partido Popular se determina que si llegaban a gobernar iban a hacer de ese gobierno una agencia de colocación. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Realmente lo primero que tengo que decir es que estoy de acuerdo
con la portavoz del Grupo Socialista, con lo que a usted le ha tocado, como le tocó a la señora Cospedal en su momento, de justificar las indemnizaciones en diferido, exactamente igual, para explicar o para defender lo indefendible. Primero, además, en segundo lugar, decir que no estamos repitiendo o no hemos solicitado una comparecencia para repetir lo mismo que hablamos hace 15 días. Independientemente, señora Beato, que usted con las comparecencias de su grupo pidan lo que quieran, que con las de mi grupo nos hacemos carga nosotros. Pero en cualquier caso, esto no es para repetir, esto es para ampliar la información respecto a lo que se dijo hace 15 días. Hace 15 días hablamos de los cargos, de los altos cargos, y ahora estamos sumándole a eso el personal eventual, los asesores, los cargos de confianza. Eso, luego, además, un inciso con respecto a... Ustedes se dedicaron pues durante 4 años a hablar de los chiringuitos del gobierno, del Pacto de Progreso. Yo me pregunto cómo llaman ustedes a los de ustedes, porque nosotros, o sea, el Pacto de Progreso no incrementó ni en un cargo de confianza ni en un asesor lo que venía del gobierno anterior, del gobierno del señor Clavió. 108 había, 108 mantuvieron. La diferencia con el pacto de Progreso y el actual, desde luego, difiere muchísimo. Y con respecto a lo de la asistencia técnica al vicepresidente, insisto, eso sí que lo están repitiendo. Ya se ha comentado en 4 veces con la de hoy, que efectivamente no creció en un 260%, pero no en asesores, no en cargos de confianza. Creció en incrementar las ayudas a Cruz Roja, al Banco de Alimentos, a Cáritas, y además está en los datos, o sea, los presupuestos están ahí y la liquidación de los presupuestos también compruébenlo antes de hablar sin conocimiento. Y además pregúntenselo a los que sí se les ampliaron estas subvenciones. En cualquier caso, lo que este gobierno, lo que lleva de mandato, ha aprobado son 2 medidas estrellas. Una de orden externo, que ha sido bajar los impuestos a los ricos, y otra interna, que es incrementar sustancialmente el tamaño y consiguientemente los gastos del Ejecutivo. 26 altos cargos más que en el anterior y un aumento también de 22 nuevas plazas de asesores. Un total, por tanto, de 48 puestos nuevos con un coste total que supera los 16,5 millones de incremento. Y curiosamente, quienes incrementaron o quienes han incrementado la estructura del gobierno son esos mismos que ahora ponen el grito en el cielo, se llevan las manos a la cabeza por lo que al parecer la oposición está haciendo, que parece que es pues un pecado, cuando eran ustedes los que criticaban al anterior Ejecutivo de tener, según sus propias palabras, chiringuitos plagados de cargos. Usted, consejera, justificó el engrosamiento del nuevo gobierno, entre otras razones, para hacer frente a la gestión de las competencias previstas en el estatuto, a las asumidas y a las que están pendientes de asumir. Y a mí me gustaría que me explicara cómo es posible, qué necesidad tiene de poner las carretas delante de los bueyes, porque sin asumir las competencias que están pendientes, que se asumirán algún día, explíqueme qué va a hacer esos cargos y esos asesores a los que ha contratado, pues será para estar cruzados de brazos hasta que tengan algo que gestionar. Y otra de las justificaciones que dio del dimensionamiento de la estructura actual del gobierno es que era, y lo ha vuelto a nombrar ahora, lo que se ha comprometido, lo que se comprometieron electoralmente, o sea, en su programa electoral. Y yo le pregunto de qué programa electoral habla, el de quién, porque si se trata del de Coalición Canaria, respecto a la salud mental únicamente mencionan el impulsar un plan específico de salud mental, en ningún caso crear una dirección general a tal fin. Si se refiere al reto demográfico, a lo que hacen en referencia a lo único es no engordar la estructura del gobierno, sino la creación, y ni siquiera, por supuesto, la creación de una nueva viceconsejería, sino simplemente habla de restablecer o de establecer una estrategia y un plan de acción específico para abordar con acciones concretas, no con cargos concretos, pues el acelerado crecimiento poblacional que se registra en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote y Fuerteventura, y el estancamiento demográfico de La Palma
el hierro y la gomera. Y le pongo un tercer ejemplo. Y respecto a la discapacidad, el compromiso adquirido a través del programa electoral es la aprobación de un plan integral de atención a la discapacidad de Canarias, no a la creación de una dirección general, que lo único a lo que ayuda es a desviar los fondos destinados a los discapacitados, pues para pagarle el sueldo a algún militante de Coalición Canaria. Y si al programa electoral al que se refería era el del Partido Popular, lo que dice es que la política está para servir al ciudadano, no al poder, y se comprometen a reducir el desproporcionado número de áreas de gobierno y de cargos de confianza, con lo que queda claro que con todos estos ejemplos, tanto el Partido Popular como Coalición Canaria desconocen que lo creíble, lo honrado y la seriedad exige predicar con el ejemplo, pero está claro que ustedes, a unos y a otros, son ambos unos expertos en incumplir lo que dicen, pero sobre todo de obviar el principio el que hablé de predicar con el ejemplo. A mí me gustaría, o yo me pregunto, si los que votaron a Coalición Canaria, cuando el presidente Clavijo hablaba de profesionalizar la sanidad, lo que quiso decir era enchufar a afiliados y a familiares con carnet de Coalición Canaria del Partido Popular, si ahí lo hubiesen votado o lo que le hubiesen hecho era una gran pitada. Porque, insisto, no se trata de hablar de lo mismo, se trata de hablar de más, porque cada 15 días, de 15 en 15 días, ustedes incrementan la desmesurada de por sí ya estructura del gobierno. Visto lo visto, además, en la explicación sobre la considerable ampliación del actual Ejecutivo canario resulta mucho más sencilla, porque no se encuentra vinculada a la operatividad, a la gestión y a la capacidad para tratar de ofrecer una respuesta más adecuada a los distintos problemas que afectan a las islas y a la ciudadanía. No se trata de eso, se trata lisa y llanamente de asegurar, pues para los afiliados y afiliadas, un puesto de trabajo. Y si para eso hay que crear direcciones generales, viceconsejería o cargos de confianza, sin apenas funciones ni competencias, pues se crean, que para sufragar sus costes ya estamos todos los canarios. Al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo realizó una reestructuración en distintas áreas para dar respuesta a las políticas centrales del Pacto de Progreso, pero eso sí, sin incrementar ni el número ni el gasto del Ejecutivo ni de los asesores. Y el único gasto que se incrementó fue el del incremento de sueldos en los 4 años, el exigido por ley. Pero lo que pasa, pasar de 108 a 130 asesores con un incremento de 4,1 millones de euros al año, en definitiva, lo que nos encontramos ante un gobierno